Bien, buenas tardes, compañeros y compañeras de corporación. Va a dar comienzo a la sesión extraordinaria del Pleno de nuestro Ayuntamiento, convocado en tiempo y forma. Y antes de iniciarlo, pues excusar la ausencia de los señores Borne, la señora Godino, Márquez Arciniega y Rafael Ortega, del Grupo Socialista, del Grupo Popular, los señores Romero Bejarano y los señores Mariano Vargas y también Manuel Vargas Lobato. Y también la ausencia del señor Beginez Sánchez, que bien por motivos de enfermedad o bien por motivos laborales u otros, pues no pueden estar en la sesión extraordinaria de hoy. Tiene la palabra el señor secretario. Un momento, señor secretario, y disculpe. Y vamos a guardar un minuto de silencio por las víctimas del accidente de aviación que ha tenido lugar en los Alpes franceses. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor secretario. Buenas tardes. El punto único de la sesión de este pleno es adhesión al Fondo de Ordenación establecido en el Real Decreto Ley 17/2014 de 26 de diciembre. Y se propone a este pleno, primero, solicitar la citada adhesión al Fondo de Ordenación de las entidades locales a través del interventor por medio de telemático con firma electrónica, según dispone el artículo 41.1b del citado Real Decreto, con el importe de los vencimientos que se han de atender en el ejercicio, que asciende a 1.473.342 euros, y la identificación de las operaciones financieras a las que corresponden según anexo 1, que se adjunta y forma parte de este acuerdo. Segundo, aprobar la modificación del plan de ajuste aprobado por este pleno de la Corporación en sesión celebrada el pasado 5 de junio de 2014, aceptando e incluyendo los compromisos establecidos en los artículos 44 y 45 del citado Real Decreto, según anexo 2, que se adjunta y forma parte de este acuerdo. Tercero, aceptar y aprobar la supervisión y control por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y la aplicación de las medidas que, en su caso, pueda indicar para la actualización del plan de ajuste y para su inclusión en los presupuestos generales. Y, por último, remitir al Ministerio copia de haber suscrito el acto de adhesión a la plataforma Emprenden 3 y al punto general de entrada de facturas electrónicas de la Administración General del Estado. Bien, muchas gracias. En este punto asumirá la portavocía del Grupo Izquierda y Progresista de esta alcaldía y procuraré ser breve. Traemos a pleno, como decía el señor secretario, un punto para acogernos al Fondo de Ordenación de las entidades locales puesto en marcha por el Gobierno central, que nos permite poder refinanciar 1.473.342 euros correspondientes al principal más los intereses de los vencimientos de los préstamos que tiene este ayuntamiento a largo plazo en el ejercicio 2015. Acogernos a esta operación implica modificar el plan de ajuste que aprobó este pleno en junio del 2014 y así lo recoge la señora interventora en todos sus aspectos en su informe. Aunque estas medidas hay que decir que están un poco en el aire, como ya se dijo aquí en el pleno ordinario, ya que estos fondos pues estarán disponibles para los ayuntamientos con problemas como el nuestro, una vez se haya repartido el fondo de impulso económico dirigido a los ayuntamientos que no tienen problemas financieros. Y una vez se reparta ese fondo, lo que sobre, lo que no se agote en ese fondo, pues irá destinado a los ayuntamientos que, como el nuestro, tienen problemas financieros. Por lo que ahora mismo, pues, no sabemos en principio si podremos entrar o no, y en el caso de que entremos, si entraremos con el
100% de lo que solicitamos acogernos o con una parte de la misma. Ahora bien, sí es cierto que si entramos, pues será beneficioso para los palacios, ya que lo que tenemos que pagar a los bancos en 2015 por esos préstamos a largo plazo, pues podremos pagarlo en más años. Ahora mismo tampoco se conoce el número de años exactos, se sabe que se podrá refinanciar en vez de en el ejercicio 2015 a largo plazo, pero no tenemos nada concretado al respecto. Por lo tanto, pues tendremos que esperar a conocer esos datos exactos para valorar de una manera correcta el impacto definitivo de esta medida. Este punto pues viene de una manera extraordinaria, ya que mañana finaliza el plazo de un mes que concede el Ministerio o el Gobierno central a los ayuntamientos para que podamos acogernos, y el 26 de febrero pues salía publicada la resolución que abría dicho plazo. Y no dio tiempo a incluirlo en el pleno ordinario del otro día, aunque sí se comentó a todos los grupos municipales que vendría esta semana. Y bueno, ya también os adelanto que la semana que viene mantendremos una primera reunión de cara a ver el borrador de los presupuestos municipales para el 2015. Y nada más, no me extiendo más en la primera intervención. Tiene la palabra el señor portavoz del Grupo Andalucista. Buenas tardes, compañeros de corporación. La verdad es que me ha sorprendido un poco lo último que ha dicho usted, que vamos a tener... Bueno, menos mal que nos enteramos en el Pleno. La semana que viene entonces vamos a ver los presupuestos municipales 2015, claro. Efectivamente, es que esto no solo hace que haya que modificar el plan de ajuste, sino que también hay que modificar el presupuesto municipal, obligatoriamente. Bien, esta adopción o la adopción de estas medidas compete o de alguna forma también incide en la bajada del 5% del capítulo 1 y el capítulo 2 de gasto, que es importante durante los años 2016, 17 y 18. También el coste efectivo de los servicios, o los servicios se tienen que autofinanciar. Antes nosotros podíamos poner qué tanto por ciento por año hasta el final, y ahora no, ahora obligatoriamente en el 2016 es el 50% del coste efectivo de los servicios, se tienen que cumplir evidentemente, en el 2017 el 75% y en el 2018 el 100% de los servicios se tienen que autofinanciar. Bien, también hay algunas modificaciones que hay que hacer en las ordenanzas fiscales, porque hay que mantenerlas pero nunca bajarlas, por ejemplo. También solo se pueden, no se pueden incluir bonificaciones y exenciones, solo las obligatorias que están puestas en el anexo 3 que nos ha presentado la señora interventora. También esto afecta al catastro. Tiene que haber un 4% de subida de todas las ordenanzas fiscales al menos, como bien dijimos en la comisión informativa. No se puede suprimir ningún tributo que estemos cobrando. Eso quiere decir que tampoco se pueden suprimir servicios. Aunque después, cuando se haga el tanto por ciento, o el coste efectivo de los servicios, vemos que algunos no se pueden autofinanciar, pues no se podrán suprimir, sino que habrá que adecuarlo a las circunstancias para que cumpla, claro está. Los beneficios sociales desaparecen todos, o sea, esto es meramente económico, estamos hablando de dinero, no estamos hablando de... los beneficios sociales van a desaparecer obligatoriamente. También esto afecta al impuesto de construcciones y a las plusvalías. No se puede aplicar un tipo de gravamen reducido en el IBI. También el impuesto de circulación de vehículos se tiene que ir al máximo, pero en todos los distintos vehículos, no como ahora, que nosotros lo estamos cobrando en algunos, pero en otros no. A partir de ahora tendrá que ser en todos. Además, esto también afecta al IBI urbano y, por supuesto, también afecta a los presupuestos, a los que estén prorrogados y, por supuesto, a los que sean nuevos también. Si nosotros hacemos algún tipo de movimiento dentro del presupuesto, algún tipo de medida aparte de estas que yo ya he nombrado, pues tendrá que haber un informe previo y vinculante del Ministerio, y excepcionalmente, si el Ayuntamiento pone alguna medida, el Ministerio pues tiene que aprobarla. Evidentemente, esto nos va a encorsetar aún más
pues eso, el presupuesto municipal, el próximo que se apruebe. Hoy nos hemos enterado que definitivamente vamos a aprobar el 2015 o por lo menos vamos a iniciar el procedimiento para poder aprobar el 2015. Bueno, bienvenido sea, un poco tarde y no sabemos por qué ahora a un mes vista, un mes y algo de las elecciones municipales 2015, pero bueno, ahí está. Nada más y muchas gracias en mi primera intervención. Muchas gracias a usted. Tiene la palabra el señor portavoz del Grupo Popular. Sí, buenas tardes. Bueno, traemos a pleno, o trae, mejor dicho, el equipo de gobierno a pleno la propuesta de adherirnos a la adhesión del Fondo de Ordenación de las entidades locales a través del interventor. Y es una medida que creemos buena, aunque sí, ayer hablábamos en la comisión informativa, hablamos de una serie de números que a lo mejor con una simulación se nos podían facilitar y al final no ha podido ser. Pero sí creemos que si se cumple, como decía el señor alcalde en su primera intervención, que nos dieran el 100% de lo que nos pudieran dar, pues el ahorro sería considerable, ¿no? Como cualquier medida, como cualquier fondo en el que de ordenación de las entidades locales a las que nos adherimos, tiene una serie de condiciones que bien ha dicho el señor portavoz del Partido Andalucista, del Grupo Andalucista, perdón. Esas condiciones, pues, está claro que hay que evaluar si nos conviene o no. Ayer veíamos en la comisión informativa una serie de condiciones que ya estábamos cumpliendo con el plan de ajuste que este ayuntamiento tiene desde hace unos años, y otras condiciones, como por ejemplo mantener esa disminución del capítulo 1 en el 5%, hay que añadirle el 2017, o sea que hasta el 2018 no podríamos aumentar esa partida de gasto. Hay una serie de condicionantes también en las ordenanzas fiscales. Hay un límite para reducir servicios municipales si nos adherimos a este fondo de ordenación. Hay que contemplar una serie de tipos de gravamen reducidos que no se podrían reducir. Y, en fin, yo creo que todo habría que evaluarlo dependiendo del ahorro, ¿no? Y a mí me gustaría saber más o menos cuánto nos podríamos ahorrar. O sea, me gustaría que, con el permiso, que la señora interventora nos pudiera decir más o menos cuánto nos podríamos ahorrar, aunque no fuera una cifra exacta. Ayer hablamos que si nos quitaran todos los intereses el primer año, que de hecho es lo que se habla, se podría ahorrar 340.000 euros desde un primer momento. Y si se sigue con la idea de ese interés tan bajo, que es el que estaba imponiendo el Estado, pues el ahorro sería bastante considerable, ¿no? Sería bueno que se nos pudiera por lo menos dar una idea de cuál sería el ahorro, ¿no? Y un poco más, es una propuesta buena, como cualquier propuesta buena que venga para nuestro ayuntamiento y en definitiva para todos nuestros vecinos, pues yo creo que es positiva. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias a usted. Tiene la palabra la señora portavoz del Grupo Socialista. Hola, buenas tardes. Bueno, pues nosotros desde el Partido Socialista vemos que también es un fondo y una propuesta buena para el ayuntamiento, viendo la situación en que está y los préstamos en que estamos intentando de pagar y la crisis que ha sido imposible. Es un fondo en el cual nos podemos adherir con unas cuantas condiciones, que puede ser beneficiosa y otras negativas. Nosotros es considerable que es buena porque, aunque se amplíen los años y con ello nos implica a tener más intereses, pero bajaría. Y con ello también podemos decir que, pagando los préstamos, podemos tener también, creo que el tipo de interés también bajaría. Y el dinero que podíamos ahorrarnos, el problema más grande de ahora mismo en el ayuntamiento es las nóminas de los trabajadores. Entonces, pensamos que es una idea fundamental y, aunque nos cueste el alargarle el préstamo, pero creo que el problema más gordo, como estaba diciendo, son los trabajadores, las nóminas.
Y yo creo que sería una de las ideas fundamentales para intentar de subsanar un poco, intentar de poder pagar las nóminas con el dinero que nos podíamos ahorrar con este préstamo. Nuestro partido, aunque ahora mismo por motivos laborales no está toda la cooperación aquí, queremos decir que estamos de acuerdo, que vamos a favor y todo lo que sea beneficios para el ayuntamiento en temas de nóminas para los trabajadores, estamos a favor. Solamente la primera intervención. Muchas gracias. Voy a hacer también breve, pero sí explicar una serie de cuestiones. Como han coincidido tanto los distintos portavoces que han intervenido, es correcto que la modificación del plan de ajuste pues, nos obliga a rebajar los gastos del capítulo 1 y 2 un 5%, una situación que tenemos ahora mismo y que ya estamos cumpliendo y que lo que haríamos es prolongarla un año más. Nosotros en la actualidad estábamos obligados a rebajarlo en el año 2015, mantenerlo 2016-17 y ahora pues nos obligaríamos el año siguiente de la aplicación de las medidas, que en principio parece ser que es 2015, pues aplicaríamos esa rebaja del gasto que hasta ahora este año, incluso sin tener que haberlo hecho con el plan de ajuste, ya lo habíamos conseguido y prolongaríamos hasta el 2018 en vez del 2017 el mantenimiento del nivel del gasto. Pero sí hay una puntualización importante y es que en la normativa se establece que excepcionalmente el Ministerio podrá ponderar ese gasto en función de circunstancias. Por ejemplo, si el Ayuntamiento aumenta su ingreso, como ha venido ocurriendo este año pasado y va a ocurrir este año 2015, ese límite del gasto se puede ponderar también, porque, por ejemplo, si aumentamos la recaudación 1 millón de euros, pues podremos también incrementar gastos, no en el 1 millón de euros, pero sí en un porcentaje para que se respeten los porcentajes de gasto presupuestariamente. Esa es una puntualización importante. También es correcto lo de los servicios esenciales, pero hasta ahora con el plan de ajuste que tenemos estábamos obligados no a cumplir un porcentaje de adaptación al año, sino estábamos obligados a que en el 2018 el 100% del costo efectivo de los servicios municipales se tenía que garantizar con la recaudación municipal. Ahora, en vez de darnos de margen hasta el 2018 para aplicarlo, pero que tenemos que cumplirlo también, pues se nos establece de manera escalonada que el primer año de aplicación de la medida un 50%, luego un 75% y luego un 100%. En cualquier caso, pues también será en el 2018 cuando tengamos que cumplir el 100% del coste efectivo. Y ahora, bueno, pues se está trabajando, como ya explicó la señora interventora, en el cálculo real de esos costes efectivos, que a través de la orden ministerial que se aprobó para orientar a todos los ayuntamientos a que siguieran un mismo criterio, porque había distintos criterios que han seguido las intervenciones de los distintos ayuntamientos y cada interventor o interventora pues aplicaba dentro de la ley unos gastos u otros. Ahora con la orden que aclara o por la que el Ministerio aclara los criterios interpretativos, pues no se incluyen los gastos financieros, que para nosotros era un incremento muy importante de esos costes, y también o bien dentro de los gastos generales o de los gastos de administración o se incluyen uno u otro, pero no los dos. Y antes pues nosotros habíamos incluido los dos gastos. Por lo tanto, se aclara eso y en el momento en el que tengamos ya calculado cuáles son los costes efectivos, pues podremos ver si nos estamos ajustando. Luego, en materia de ordenanzas fiscales también hay una circunstancia que es importante y es que muchos de los aspectos que nos exige esta normativa ya los estamos cumpliendo. Por ejemplo, que en los impuestos pues no recaudemos por debajo de lo que hemos estado recaudando en el ejercicio anterior. Eso ya nuestro plan de ajuste, que estará en vigor hasta el 2032, ya lo hemos establecido, acordado por pleno, porque si no garantizamos que todos los años recaudásemos, aunque sea un poquito más, no podríamos atender la deuda que tenemos atrasada y por tanto cumplir el plan de ajuste. Eso es importante. Luego hay otros impuestos que ya se cobran en los palacios desde hace mucho tiempo, como el impuesto el impuesto de construcción, instalaciones y obras y la plusvalía, que ya se están aplicando en los distintos ayuntamientos. También el impuesto de circulación ya lo tenemos al máximo y bueno, pues solamente por puntualizar esos aspectos que pienso que son importantes. A nosotros nos gustaría que estuviéramos menos encorsetados de lo que establece la normativa, pero es verdad que si ponemos en la balanza lo que supone poder refinanciar en 10 años el principal y los intereses
de lo que tenemos que pagar en 2015, pues hay que hacer ese esfuerzo y, por tanto, acogernos como se estableció en la moción que presentaba el Grupo Andalucista en el pleno pasado, que le dimos visto bueno a todo el mundo, y también, como ya lo estaba haciendo la señora interventora, pues acogernos a este fondo establecido por el Gobierno. Nada más. Tiene la palabra usted en su segundo turno. No, bueno, yo simplemente reiterar el voto afirmativo del Grupo Andalucista y decir que efectivamente vamos a tener que retocar el plan de ajuste y esperemos que cuando llegue el presupuesto la semana que viene ya hablaremos en la comisión informativa. Efectivamente, el Ayuntamiento de Los Palacios, los servicios que tiene, se van a tener que autofinanciar y ese es el quid de la cuestión. Eso que usted hablaba de lo ponderado, pues si bajan los costes y subimos los ingresos, o subimos los ingresos y bajamos menos los costes, en ese equilibrio es donde tenemos que andar para que haya una autofinanciación de todos los servicios. O sea, intentar bajar los costes lo mínimo y subir lo mínimo. En ese equilibrio es donde nos tenemos que quedar para que el año que viene podamos pagar el 50% de la efectividad de los servicios, el coste efectivo me refiero, el 75% en el 2017 y por fin en el 2018 se autofinancien todos los servicios del ayuntamiento. O sea, el Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca, todos los servicios se tienen que financiar con su propio ingreso, evidentemente. Nosotros ya calculamos en su día el coste de los servicios, no estuvo, bueno, no, ni bien ni mal, sino que se calcularon de una forma según la ley, pero no concuerda con lo que el Ministerio entiende que es el coste efectivo de los servicios. Y hay una persona que lo está haciendo en este ayuntamiento y desde aquí nosotros, bueno, pues agradecerle la colaboración y desde luego el trabajo que está haciendo, que será cuando esté concluido, pues inestimable, porque es muy importante saber de qué estamos hablando para poder, pues eso, concretar cuál es la efectividad de todos los servicios municipales. Nosotros los andalucistas vamos a votar a favor. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor portavoz del Grupo Popular. Sí, bueno, a añadir que bueno, una medida buena. Estamos en un ayuntamiento que todo el mundo sabe la falta de liquidez extrema que tiene. Las 7 nóminas que se les deben a los trabajadores públicos municipales es una muestra clara de esa falta de liquidez, esa falta de dinero, para que nos entendamos, y es una medida buena para ahorrar dinero. Y en cuanto a ese encorsetamiento que al principio de cualquier medida que viene de una administración superior supone, al principio ya tenemos experiencia, porque en otras cosas no, pero en esto sí tenemos experiencia bastante, de que cuando pedimos un préstamo al principio, pues son las condiciones son más fuertes, después pueden ir mejorando, y qué duda cabe, como bien decía el señor alcalde, que en este ayuntamiento se debe ir a mejor, no vamos a ir a peor, que el aumento de ingresos y esa parada de los gastos pueden provocar pues que la economía del ayuntamiento esté cada vez mejor, y por supuesto que si ese ingreso, ese aumento de ingresos y esa situación económica más favorable se da también en las arcas del Estado, pues que duda cabe que esas restricciones pues mejorarán también, ese tipo de interés también esperemos todos que mejore, y que esa situación económica tan justa que tenemos ahora mismo, pues en un futuro pues sea menos justa y sea más favorable a las arcas municipales. Sin lugar a dudas, esta medida va a ser buena, esperemos que se aprueben el 100%, que nos quiten esos 340.000 euros de interés el primer año y que, en definitiva, pues vaya hacia adelante esto que vamos a aprobar hoy en pleno, ¿no? Todo hace indicar que vamos a aprobar. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias a usted. Tiene la palabra la señora Porta del Grupo Socialista. Solamente decir que nuestro partido está a favor de estos fondos y en lo que sea preciso intentar de que si hay un dinero ahí acumulable, que sea para las nóminas de los trabajadores, principalmente el primer punto. Y nada, muchas gracias.
Muchas gracias a usted. Coincidir con lo que han trasladado los distintos grupos municipales y es evidente que en el momento en el que conozcamos ya la valoración definitiva del coste de los servicios públicos, pues podremos tener unos datos mucho más reales de cuánto le cuesta a los vecinos de los palacios mantener cualquier servicio público, que en el caso de los palacios pues se han mantenido abiertos todos. Hemos garantizado los servicios públicos pese a la dificultad de las circunstancias, y a nadie escapa que el enorme esfuerzo que hemos realizado por optimizar la gestión pues ha ayudado a que se mantengan esos servicios públicos. Se ha rebajado muchísimo el gasto. Tan solo si comparamos los gastos de este ayuntamiento del año 2010, que eran 33 millones de euros, con los del año 2014, que hasta en 27, pues vemos cómo hoy los mismos servicios públicos que en 2010 cuestan 6 millones de euros menos a los vecinos de los palacios. No se ha prescindido de ningún servicio y solamente pues haciendo una buena gestión y preocupándonos por dónde podíamos recortar los gastos sin dejar de prestar los servicios, pues se ha ido optimizando. Y obviamente también pues cuando se calculan todos los años para las ordenanzas fiscales, porque así lo establece por ley el informe de los costes de los servicios municipales, pues hasta ahora no solo el Ayuntamiento de los Palacios, sino todos los ayuntamientos de España han estado aplicando unos criterios, unos y otros, todos dentro de la ley, pero ante la diversidad de criterios, pues el Ministerio sacó una orden para armonizar los criterios que tienen las intervenciones municipales y en este caso que todos utilizasen los mismos gastos para calcular el coste de los servicios municipales. Y dentro de eso, pues, lo que estudiamos en su día, donde se contemplaban los gastos financieros de los préstamos, que tenemos préstamos muy importantes del plan de pago a proveedores y otros muchos, incrementaban sobremanera el coste efectivo de los servicios municipales y, por lo tanto, para hacerlo viable, tendríamos que haber subido mucho los impuestos y las tasas. Ahora, cuando conozcamos la realidad de esos costes, que van a ser bastante inferiores al no contemplarse esos gastos financieros y o bien solamente contemplar los gastos generales o los gastos de administración, pues se va a rebajar bastante y, por tanto, podremos conocer con bastante más exactitud la dimensión real de esos gastos. Luego, por otro lado, preguntaba también el señor portavoz del Grupo Popular que cuál era la cantidad exacta que nos íbamos a ahorrar. Los intereses, la cantidad que usted ha dado es la correcta. El resto no lo podemos saber a priori porque en función de lo que podamos amortizar de capital y, por lo tanto, aplicándole un tipo de interés continuo en el tiempo, pues tendríamos que saber exactamente qué cantidad de capital para ver en cuánto nos redunda en los intereses de cada ejercicio, de los 10 o de los que sean, porque dependiendo del número de años en los que se concrete posteriormente el fondo del Gobierno, sabremos si es mayor o menor, tanto en intereses como en capital. La interventora ha estado haciendo unos cálculos, pero era prácticamente imposible o una temeridad decir una cantidad. Pero sí es cierto que el importe total de esos intereses, con el tipo que tenemos ahora mismo, aplicando el principio de prudencia financiera, que es el que se establece por parte del Ministerio, al 1,5% que está ahora, pues podríamos estimar que son esos 340.000 euros. Entrar en más cantidades es complicado. Luego, al Grupo Socialista, por supuesto, tenga usted por cuenta que nuestra prioridad es el pago de las nóminas y por eso pues se ha hecho un intento y hemos firmado un acuerdo con las secciones sindicales de este ayuntamiento para intentar cumplirlo. Es muy difícil, todos los meses es una auténtica odisea. Tenemos muchísimos problemas por la situación económica en la que se encuentra el ayuntamiento, por la enorme deuda que nos hemos encontrado y, lógicamente, esa deuda, al convertirse en préstamos bancarios, tal como nos obligó el Gobierno central, pues tenemos que pagar esos préstamos antes que otras muchas cosas. A nosotros nos gustaría que fuese diferente, pero lo que sí es cierto es que se está trabajando de una manera muy intensa y, como decía el portavoz del Grupo Popular, no solo se debe ir a mejor, le puntualizo, es que vamos a mejor. Los datos del presupuesto 2014 así lo corroboran. Por primera vez desde el año 2008 hemos terminado con números positivos y el descuadre que teníamos en nuestros presupuestos, en el año 2010 teníamos un resultado presupuestario negativo de menos 5,6 millones de euros. Es decir, que cuando la corporación anterior hacía el presupuesto, los ingresos y los gastos eran superiores a los ingresos en 5,6 millones de euros. Nos faltaba ese dinero.
y después de un duro esfuerzo desde 2010, con esas cuentas tan mal calculadas porque se inflaban los ingresos, se farseaban los gastos, todo lo que ya sabemos, pues después de ese esfuerzo hemos conseguido que en el año 2014 ahora los gastos se queden aquí y los ingresos son superiores en 307.000 euros. Ese es el camino para que podamos recuperar. Y además el informe de estabilidad presupuestaria pues nos dice que hemos corregido del año 2013 al 2014 una inestabilidad presupuestaria del menos 6, y pico por ciento a como ha terminado el año 2014 con un 5% en positivo. Y el descuadre que tenemos que corregir de menos 1,7 millones de euros entre 2014 y 2015, tan solo en 6 meses de 2014 hemos corregido el descuadre un 80%. O sea que durante todo el año 2015, que es en el que se espera, con datos oficiales, que tengamos una mayor recaudación, pues tendríamos que corregir ya tan solo un 20% de descuadre. Por lo tanto, no solo es que debemos ir a mejor, sino que vamos a mejor y está contrastado ya con los datos oficiales. El año 2015 será bastante más positivo que el año 2014, que ya lo ha sido, y por fin podremos ir superando la enorme deuda que esta corporación se ha encontrado y que con muchísimo esfuerzo, muchísimas trabas todos los días, porque cuando tiene uno encarrilada la situación por un lado aparece un nuevo problema, pero con mucho esfuerzo yo tengo la confianza que podamos recuperarla y por lo tanto la preocupación de todo es que podamos pagar esas 7 nóminas cuanto antes mejor. Y mi compromiso es que todo lo que podamos obtener de manera extraordinaria será para acortar esos plazos y vamos a trabajar para que salgan las operaciones financieras en las que estamos trabajando para que se pueda cumplir. Nada más. Y no habiendo más palabras, por lo tanto, procedemos a la votación. Voto a favor del punto. Se aprueba por unanimidad de todos los grupos municipales, señor secretario, y no habiendo más asunto en el orden del día, se levanta la sesión. Muchas gracias a todos.